Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a discutir el cuarto atributo del carácter de Dios, cual magnifica los tres primeros atributos que ya hemos descrito. Y hay dos salmos que muestran esta magnitud de este atributo que vamos a hablar sobre en el día de hoy, la bondad amorosa firme de Dios. Primero está el Salmo 36, versículos 5 y 6, donde dice: tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes, tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y de animales. En este primer salmo, Kesed, que se traduce como misericordia en algunas versiones, y aquí se traduce como amor, cuando dice tu amor, Señor. Esa es la palabra hebrea Kesed. Y eso se ilustra que llega a las alturas mismas de los cielos. El salmista describe varios atributos de Dios que impregnan toda la creación aquí. Habla de los tres niveles del cosmos: el cielo, las nubes, las tierras, donde abarca este amor de Dios que es tan inmenso que no se puede contener ni en toda su creación. Desde el punto más alto perceptible hasta el más bajo, el amor de Dios, el Kesed de Dios, se muestra sosteniendo y preservando toda la creación. En este segundo salmo, que es el Salmo 103, versículos 11 y 12, leemos: tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está del occidente. En este salmo, el Kesed de Dios, el amor de Dios, se describe de nuevo como algo tan magnánimo que es inconmensurable, como el punto más alto del cosmos o la distancia entre el este y el oeste, que es infinita. Mientras que en el salmo anterior, el Kesed de Dios se presentó como la permeabilidad completa del amor y la misericordia de Dios que preserva la creación. En este salmo aquí, el Kesed de Dios ilustra la eliminación completa de la transgresión para aquellos que eligen temer a Dios caminando en su obediencia. Su perdón es inalcanzable, más de lo que podemos imaginar. Solo eso nos debería dar mucha paz. La palabra hebrea Kesed, que es la que estamos estudiando hoy, aparece 127 veces en los Salmos. Eso es de las 253 veces que se utiliza en la Biblia hebrea. Aparentemente los escritores tenían mucho que decir sobre este atributo del carácter de Dios, especialmente en los Salmos. Y bueno, ¿y qué significa esa palabra Kesed? Esa palabra en sus raíces significa misericordia, amor, bondad, bondad amorosa, ternura, amor firme y fiel. Estas son algunas de las palabras que diferentes traductores han utilizado, pero en realidad es una combinación de algunas de estas que transmiten mejor el significado de Kesed. Realmente lleva la idea de un celo profundamente arraigado hacia alguien, expresado en actos de amor, de bondad y de generosidad, debido a una promesa que se ha hecho a esa persona que tiene su lealtad indivisa. O sea, debido a esta lealtad, estás motivado para ir más allá de lo que se espera. Y esta es la idea detrás de Kesed. Supongo que podemos distilar todas estas definiciones en esta frase: la bondad amorosa firme de Dios. Eso es Kesed. Leamos en Éxodo 34, versículo 6, para hacer un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora. Este es el pasaje que estamos estudiando, que describe los atributos del carácter de Dios. El Señor, el Dios clemente y compasivo, lento para la ira
y grande en amor y fidelidad. Ya hemos estudiado la palabra clemente, que es la palabra hebrea rakum, que describe los afectos tiernos y protectores de Dios, similar a la idea de la matriz femenina, un lugar seguro, un lugar donde hay una naturaleza nutritiva. La segunda palabra que estudiamos fue la palabra compasivo, que es del hebreo kanun, que es el favor de Dios, el favor que se le da a los desfavorables, el favor que se le da a los que no lo merecen, el interés inmerecido que Dios tiene en nosotros para mejorar y bendecir nuestra vida. Eso describe su interés genuino en sus criaturas. Describimos la última vez lo que significa lento para la ira, que así Dios se describe. Y encontramos que son dos palabras hebreas, arek, af, que combinadas representan la idea de respirar profundamente o respirar parejamente, respirar largamente. O sea, alguien que es paciente, que sufre por mucho tiempo. Y esto describe la paridad del carácter de Dios, que no se pone fácilmente tenso o ansioso. Él no permite que las emociones o la disfunción de otras personas lo saquen de quicio. Y hoy pues estamos hablando de la palabra kesed, la bondad amorosa firme de Dios, que a veces se traduce como amor en algunas versiones y como bondad o misericordia en otras traducciones. Y eso lleva a la idea de un celo profundamente arraigado hacia alguien, expresado en actos de amor, de bondad y de generosidad debido a una promesa que se ha hecho hacia alguien que tiene una lealtad indivisa. Y debido a esta lealtad, ahora Dios está motivado para ir más allá de lo que se espera. Y esa palabra que se combina esas ideas de amor, de generosidad, de lealtad, de compromiso duradero. Este atributo del carácter de Dios asume una relación preexistente, ya que se refiere a acciones que se demuestran leales a esa relación inicial. El amor, la bondad, la generosidad de Dios son firmes, son leales, son fieles, porque no se descarrilan por las acciones de los muchos que continuamente no guardan su convenio. Dios recuerda a aquellos que han sido fieles y debido a la lealtad a ellos, Dios sigue mostrando actos de generosidad que van más allá de lo que se espera, aún si las personas no han demostrado esa lealtad o si han vacilado en ella. El kesed de Dios es generalmente inmerecido, por lo que es un atributo que constantemente es referido a lo largo de la Biblia hebrea por ser tan magnánimo. El Señor Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Levíticos 19:2. Debemos ser diferentes al mundo impuro que nos rodea. Una de las maneras que imitamos a Dios es amando el kesed, amando querer ser como Dios en ese aspecto. Eso lo vemos en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, donde él dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia, esa es la palabra kesed, y humillarte ante tu Dios. Miqueas es un profeta que reprime los líderes y los ancianos de Israel, ya que fueron corrompidos por sus deseos malignos. Habían rechazado a Dios y por lo tanto se habían vuelto corruptos. Y Dios les recuerda que son impotentes aparte de Él. Tienen que salir de la mundanidad, ser apartados, ser santos como Dios es santo. Y para hacer eso necesitaban actuar con justicia como Dios lo hace. No ser corrompibles o inclinados a seguir sus corazones. Necesitaban amar la misericordia, amar el kesed. Y eso es muy diferente al mundo. La gente olvida rápidamente las promesas que hacen. Cuando hacemos resoluciones en el año nuevo, rápidamente nos las olvidamos. Cuanto más los que hacen resoluciones ante Dios, los que le prometen a Dios hacer algo y después se olvidan dentro de 1 o 2 meses. Somos olvidadizos, somos caprichosos, pero Dios es decidido, Dios es, Él honra esa firmeza, Él honra su promesa de mostrar ese amor firme a pesar de que nuestra lealtad es vacilante.
Entonces tenemos que ser como el Señor, debemos imitar esa característica, como dice Miqueas, debemos amar ser misericordiosos, debemos amar el quesed de Dios y mostrar grandes hechos de compasión, de bondad, de generosidad, no porque alguien se lo merezca, sino precisamente porque tal vez alguien no se lo merece y queremos demostrar esa misericordia. Así es como caminamos humildemente con el Señor, como dice Miqueas. Y así es como seremos portadores leales de la imagen del Señor nuestro Dios en esta tierra, mostrando esos atributos de su carácter, siendo su pueblo fiel. Aún así, sin embargo, es realmente Jesús mismo quien brilla en nosotros mediante el Espíritu Santo. Ya en esta carne, nada de lo que podemos hacer puede superar ese quesed de nuestro Señor. Por su misericordia, acepta nuestros intentos patéticos e incompletos de justicia, de misericordia, de humildad y generosidad. Son aceptables meramente porque los ofrecemos por la fe de Cristo y el estado limpio que nos da su sangre. En el reino humano vemos a hombres practicando una bondad amorosa firme, como en el caso de Jacob y José, que leemos aquí en Génesis 47, versículo 28 al 30. Dice aquí, Jacob residió 17 años en Egipto y llegó a vivir un total de 147 años. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó a llamar a su hijo José y le dijo, si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Después de mudarse de la casa de José, Jacob vivió en Egipto 17 años. Él murió a los 147 años y antes de morir le pide a su hijo que lo enterrara con el resto de sus padres, no en Egipto. Jacob no estaba en condiciones de verificar que esta promesa se iba a llevar a cabo, por lo que dependía totalmente de la fidelidad, de la bondad, de la generosidad de José para llevar a cabo esta promesa después de muerto. No había manera de que Jacob pudiese haber pagado su hijo por tal hecho. Jacob sabía que su hijo lo haría porque José mostró integridad de carácter y amor firme hacia su padre. Y esta es la definición de quesed. Ruth también demuestra este atributo. En Ruth capítulo 1, versículo 8 y 9 leemos, Noemí le dijo a sus dos nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor les trate a ustedes con el mismo amor y lealtad. Ahí está la palabra quesed, que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo, que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Entonces leemos, nos adelantamos un poco al versículo 16 y 17, donde dice, Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Vemos aquí que a pesar de que Noemí les agradeció ese amor constante que le mostraron a ella y a sus hijos, ella las libera de cualquier obligación adicional mientras busca regresar a su tierra natal. Ella está sorprendida por el inesperado quesed de Ruth, su acto de bondad y generosidad sin precedente debido a su amor leal, firme. Este es el espíritu de quesed, el compromiso perdurable de Ruth y su lealtad indivisa de seguir con su suegra en los tiempos difíciles que iban a vivir. David también muestra el significado profundo de quesed. Vamos a leer un poquito de trasfondo aquí en Primera de Samuel 20, 14 al 17, donde dice, si todavía estoy vivo, cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo. Aquí la palabra bondadoso es la palabra quesed. No dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso, quesed, con mi familia. Aunque el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos, que el Señor pida cuenta de estos a tus enemigos. De ese modo,
Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. A pesar de que Saúl quería destruir a David, el hijo de Saúl, Jonatán, tenía una profunda amistad con David y reconoció que David tenía el favor del Señor. Le pide a David que le muestre a él y a su familia en el futuro el quesed del Señor, incluso después de muerto. Años más tarde, después que ya Saúl y Jonatán habían muerto, David fue coronado rey y él recordó ese pacto que había hecho con Jonatán y su promesa para mostrar una bondad amorosa firme a los descendientes de Jonatán. Y leemos aquí entonces en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 7, donde dice: el rey David averiguó si alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Y cuando Siba se presenta ante David, este le pregunta: ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió: no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar. La palabra que se beneficiar en el nombre de Dios. Volvió a preguntarle el rey: sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies. Le respondió Siba: ¿y dónde está? En Lo-debar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscar a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Y cuando Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte, he decidido mostrarte quesed. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Podemos ver cómo David imita el quesed de su bisabuela Ruth. Aquí se lo demuestra a Mefiboset. José, Ruth, David reflejan aspectos de la profunda bondad amorosa del Señor, su lealtad inquebrantable que sigue mostrándonos, disfrutada por todos gracias al juramento que Dios le hizo a Abraham. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de él, dijo Dios. Por supuesto, todo esto se cumplió en Cristo. Debido a Cristo podemos disfrutar del amor firme de Dios, ser absueltos de toda culpa, ser absueltos de todo pecado. Como María, la madre de Jesús, expresó después que Gabriel le dio la buena noticia que iba a tener un hijo. Ella expresa aquí en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 47. María dice: mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En el versículo 50 dice: de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Vamos a saltar el versículo 54. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. En el Septuaginto griego, el Septuaginto es la traducción al griego de las Sagradas Escrituras hebreas. Y en el Septuaginto la palabra hebrea kesed fue traducida regularmente usando la palabra griega eleos, que es la que se traduce aquí en Lucas a misericordia. El quesed de Dios, o sea, su bondad amorosa firme, se convierte en carne para que todos lo veamos. Como dice María aquí, él mostró su misericordia a Abraham y ahora de generación en generación extiende su misericordia a través de los que le temen mediante Jesucristo. Pablo también habla sobre esto en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, donde dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo
nuestra propia voluntad, nuestros propósitos. Y como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, la palabra griega eleos, por su gran amor, la palabra ágape, nos dio vida con Cristo. Aún estábamos muertos en pecados, pero por gracia, palabra griega caris, ustedes han sido salvados. Tres palabras muy importantes que ilustran el concepto que estamos estudiando hoy, este cuarto atributo del carácter de Dios, su misericordia. Todos los elementos se combinan aquí en este pasaje. La bondad amorosa, firme de Dios. Se combinan en esa palabra ágape, que es el favor inmerecido, el amor incondicional de Dios, dado sin expectativas de retorno, dado aunque inmerecido. La palabra eleos, que es el kesed de Dios, su misericordia. Así es como se muestra su amor incondicional, su ágape, por su gran compasión y gracia, por su ternura y su favor inmerecido. Ahí tenemos el amor bondadoso, firme de Dios, el amor bondadoso inquebrantable. Y caris, tercera palabra, que es el don de Dios, su exhibición de favor libremente extendido y solo necesita ser aceptado. Es un regalo sin mérito. Debido a su gran amor por nosotros, Dios nos muestra misericordia, lo que resulta en el don de la salvación por parte de quienes la aceptan. Esto es lo que nuestra regeneración necesita para escapar la angustia, el estrés, la ansiedad, los cargos, el pecado, todo lo que este mundo trae, toda la lucha que trae a nuestra alma. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, leemos: el gran amor, el gran kesed del Señor nunca se acaba, y su compasión, Rakum, jamás se agota. Qué buenas noticias para nuestra alma. Debido a la firme bondad amorosa de Dios, no somos consumidos. Dios los bendiga a todos en esta tarde. Gracias. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.